cristianos pertenecemos a una gran familia. Yo, además de estar aquí en la congregación, pues estamos tratando de unificar las congregaciones del país. Y de verdad hay un crecimiento muy fuerte en algunos sectores más que en otros. Hay lugares donde es muy difícil el poder llevar a la gente a los pies de Cristo, cuesta más trabajo, hay que estar insistiendo, evangelizando, fortaleciendo, pero debemos de entender que a veces, como este ministerio que acaban ustedes de tomar ya hace algunos años, que es la bestia, como le llama el mundo, toda esa gente, las que reciben del amor de Cristo, pues no sabemos a dónde irán, no sabemos en dónde pararán, ni cuál será el futuro de su vida, pero sabemos que ya con Cristo son nuevas criaturas y con Cristo pueden tener bendición. El año pasado tuve la oportunidad de ir a varios viajes a San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla, y una de las cosas que me impresionó, es una ciudad pequeña, realmente tendrá, comparado con las grandes capitales de hoy, estaremos hablando de un poquito menos de 100,000 personas. Y bueno, últimamente se ha oído hablar de San Cristóbal de las Casas por la presencia del líder de la religión de la mayoría, pero lo más maravilloso es que hay pueblos enteros que leen las Sagradas Escrituras. Hay un pueblo que se llama Betel, así se llama el pueblo, y tú pasas por ahí y ves por ejemplo, la carnicería, la pollería, la tintorería, la peluquería y una cantidad de negocios, y todos o casi todos tienen el nombre, algún nombre bíblico. Jacob, la tienda de Jacob, Betel, Penuel, etc. Y hay una parte donde sube la carretera en el carro, es una autopista, vas subiendo y vas viendo los techos de las diferentes congregaciones, techos muy grandes. Yo creo que tan grandes como el que ustedes están construyendo, pero ya funcionando, uno por aquí, otro por allá, otro más allá, otro más allá, otro más allá, y tú dices que esto es impresionante. Y me llevaron a donde tuvimos la conferencia, las conferencias, y que juntamos un grupo de líderes. Me impresionó porque era un lugar como para unas 4,000 personas. Y yo le pregunté al pastor, oye, ¿y lo llena? Y me dijo, 3 veces, 2 en la mañana y 1 en la tarde. Esto se los estoy diciendo porque ustedes tienen que saber lo que está pasando en nuestra nación. Nosotros vivimos en nuestro entorno, en este caso aquí en Sahagún, hacen su vida, vamos, trabajan, se fortalecen, pero tienen que entender que el cristianismo en nuestro país está creciendo muchísimo. A algunos les toca más y a otros les toca menos y a otros les tocan ministerios para bendecir a otros, pero el crecimiento de las congregaciones va en aumento. Según los sociólogos, dicen que para el 2040, y bueno, acabo de estar en Oaxaca el lunes, y estaba ahí hablando con el subsecretario de Asuntos Religiosos del estado de Oaxaca, me sentaron junto a él, y me decía, he estado estudiando las estadísticas y hablé con un sociólogo aquí en Oaxaca, donde dice él, y es lo mismo que yo he oído, que está dando un giro, él lo expresa con sus palabras, él no es cristiano, dice, estás dando un giro, la cuestión religiosa, dice así, donde estamos viendo que las congregaciones cristianas y evangélicas
están siendo cada vez más. Y para el 2040 se dice que más del 40% de la población a nivel nacional va a ser cristiano. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque ese edificio es una visión que Dios le dio a Hernán y a Mariselva. Y vienen tiempos donde Dios ya los preparó. Estoy siendo claro. Entonces, tal vez ustedes no han oído lo que yo les estoy diciendo. A lo mejor ya lo oyeron, no lo sé. Pero yo les estoy diciendo de cosas no por fe, sino cosas que yo estoy viendo. La reunión que tuve este lunes, estaban líderes de todo el estado de Oaxaca, pastores de la ciudad y de las montañas. 500, a ver si me acuerdo, 563 municipios. No sé si pueden digerir eso. Es un montón. Y la verdad es que estaban felices. Yo platicaba con uno y habla de crecimiento, platicaba con otro y habla con una expectación de lo que Dios está haciendo en toda la nación. Así es de que estuve en Villahermosa también el año pasado y era una reunión que organizamos por parte de Conemex y pues yo le decía al que me ayudó a organizarla, le digo, oye, ¿cómo cuántos crees que vengan todos? Me dice, oh, sí, de hecho hasta van a faltar. Y me dice, pero ven, te voy a enseñar algo. Y llegamos a un templo pequeño, como en tamaño, como lo que está aquí, pero en la parte de afuera tiene una placa. Me dice, esta es la primera congregación que hubo en el sur, en nuestra nación. 1880 y tantos, o 1800 y algo. No quiero decirles una cifra. Y estaba abierto. Y entonces entré y ves un edificio antiguo, con las bancas antiguas, ves un edificio pues ya deteriorado, pero bien pintado. Y ves a los muchachos de la alabanza, unos jovencitos, cantando la alabanza como las que estamos cantando nosotros ahorita. Yo me puse a llorar, me hinqué, dije, Señor, para mí es un privilegio conocer el edificio donde comenzó la historia, nuestra historia, la historia del Evangelio en nuestro país. Y ver los contrastes. En la entrada, ¿verdad? Una entrada antigua, y en el estrado, un estrado donde está un grupo de jóvenes emocionados, dedicados a buscar la presencia de Dios. Y me dice, no, pues si aquí ya ni caben. ¿Cómo que no caben? No, mañana te vas a dar cuenta. Y entonces al día siguiente tuvimos la reunión. Qué impresionante. En un pueblo que yo creo que es del tamaño de este, tenía un auditorio para unas 2.500, 3.000 personas, por ahí. Llegaron, pues yo decía, ¿por qué lo hicieron en el pueblo y no lo hicieron en Villahermosa, capital? Pues espérate. Llegaron, escuchen esto, 400, no me acuerdo, por ahí viene la cifra en la Gaceta, 450 pastores principales, no ayudantes, pastores principales, bien, dirigentes. Yo decía, es que esto es maravilloso. Y platicando con ellos,
me decían exactamente lo mismo. Algunos ya no caben en su local, otros están batallando para crecer, pero saben que viene. El mensaje que trato de darles en este momento es que viene algo enorme y por eso es la preocupación de la nación, ¿verdad? Y por eso no quieren dar mucha promoción a la iglesia evangélica o a los cristianos porque se están reproduciendo. ¿Estoy siendo claro? Entonces, yo quiero que por favor se emocionen, ¿sí? Y se fortalezcan. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de tener el libro que escribí y lo repartí hace unos meses. Ahí viene de ustedes, habla de ustedes. No sé si ya leíste esa parte. Ahí habla del lugar donde se reunían anteriormente, el fuego que no se ha apagado y que va en aumento. Entonces, familia, animen su corazón, animen su vida para tener una vida plena, llena en lo que es sus actividades, ya sean ventas, ya sea tener que salir a otros pueblos a vender, a comprar. Vamos, todos luchamos por una economía, pero que no se les olvide que el cristianismo, nadie, escúcheme bien, nadie lo puede frenar, ni lo va a frenar. Nadie lo va a frenar. Nadie. Es decir, les voy a decir algo más fuerte. Prediques o no prediques, las congregaciones se van a llenar. ¿Sí? Y bueno, el mandato es ir y hacer discípulos. Pero es una cosa impresionante. Allá en Oaxaca, uno de los líderes de las montañas, un indígena que hablaba su dialecto y actualmente habla español, no van a creer esto, más bien sí lo van a creer, según la doctrina. Pero quiero decirles a ustedes esto: el gobernador del estado iba a recogerlo a su pueblo en helicóptero. Y lo decía, oye, vengo porque de aquel lado, porque imagínate, son puras montañas, tenemos un problema y yo sé que tú eres la autoridad, quiero que vayas para allá y me ayudes a resolver ese problema. Y él, sí, ¿cómo no? Y se subía al helicóptero y se iba para el otro lado. Familia, aquí estamos como que, miren, el problema que tenemos es que no hay mucha comunicación, porque los medios de comunicación, el periódico, el radio, la televisión, no hablan mucho de nosotros. Y mejor que no hablen, mejor, porque estamos como que escondiditos, ¿me explico? Como que pues, con esos no pasa nada, pero según la doctrina sí pasa. Entonces, necesitamos captar que estamos viviendo tiempos extraordinarios. ¿Lo creen o no lo creen? Yo no tengo por qué mentirles, ni tengo por qué exagerarles, pero de verdad, cosas extraordinarias están pasando en toda la nación. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre un tema que es un tema muy importante y que les interesa a todos y a cada uno. Vamos a hablar sobre la voluntad. La Biblia nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de nuestro ser, la parte del alma es la parte que Satanás continuamente está atacando para que dejemos el cristianismo, para que nos enfriemos, para que caigamos en un aletargamiento, para que solamente nos congreguemos y ya no tengamos el fuego del Señor. Y esa es su estrategia. Y en el área del alma tenemos tres cosas principalmente: la mente, la voluntad
y las emociones. Las emociones son aquellas que nos disparan para un lado y para otro. Gozo, tristeza, alegría, melancolía, fortaleza. Podemos poner en lugar de fortaleza, tibieza, amor. Podemos poner al opuesto del amor el odio. Todas esas son cosas que tenemos en nuestro estado emocional. Pero además de eso tenemos la mente y tenemos la voluntad. La voluntad es la que nos hace movernos y ejercer. Y Dios nos dio lo que nosotros conocemos libre albedrío, es decir, el poder de decisión. Yo decido ser una buena persona o ser una mala persona. Yo decido quedarme en casa o avanzar hacia adelante. Yo decido alimentar mi espíritu o mantenerme con el alimento domingo a domingo. Es el poder de decisión. Levanten todos su mano derecha. La pueden bajar, gracias. Lo que acaban de hacer es un acto de su voluntad. Yo les dije, levanten su mano, ustedes me están escuchando, la mente está captando y el alma dice, el estado emocional dice, pues claro que sí, a eso vine a aprender. Y entonces levantas la mano y la bajas. Esa es la voluntad. La voluntad es la toma de decisiones cada minuto, cada momento, desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde en la mañana ya tienes una cantidad de cosas que hacer, ya tienes horarios, ya tienes planeado tu día, o a veces no se tiene planeado todo el día, pero tienes que levantarte y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te llama alguien por teléfono, ¿qué vas a hacer hoy? Pues no sé todavía, pero después te aviso. Entonces nosotros somos los que ordenamos las cosas en nuestra vida. Ahora, la Escritura nos da una enseñanza en cuanto a la voluntad, porque resulta de que la voluntad no quiere hacer lo bueno, sino lo malo. No quiere hacer lo que tú has recibido en el Espíritu, sino más bien quedarse quieto. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18, donde la Escritura dice con una claridad impresionante, y ojalá no olviden esta parte de la Escritura, porque nos ayuda mucho a entender, a captar el mensaje. De hecho, este es un versículo que en lo personal me da, así como decir, es que estos somos realmente. De repente nos da fuego y para hacer la voluntad de Dios, y de repente como que estamos así como, no, pues ya no quiero nada, mira, mejor pues ya me voy a quedar quietecito. Pero la Escritura dice aquí, Romanos 7, 18, fíjense cómo dice, hablando de él mismo, en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien, el querer hacer el bien, el desear el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Y por eso cuando llegamos a casa y ya dijimos cosas que no debíamos, o nos enojamos, o pensamos cosas que no debíamos, llegas y, yo no quería hacer esto. Yo no quería hablarle así a la persona. Yo no quería. Y dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, no hago el bien que quiero. Todos queremos hacer lo bueno, nadie quiere hacer lo malo. Solo aquellos que han sido tan contaminados con la maldad que se convierten en gente malvada. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado obliga a la gente a hacer cosas indebidas. Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo una ley. O sea, él deduce, hay una ley dentro de mí, que el mal está en mí. El mal está en mí, dentro de mí. Porque según el hombre interior, o sea, tu persona, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? O sea, la alabanza, la adoración, la oración, la predicación, la palabra, todo eso nos llena. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente. O sea, hay una ley que es la ley de la mente y la ley de los miembros, que me llevan cautivo a la ley del pecado. O sea, como que te jala el pecado, como que te jala lo malo que está en mis miembros. Y este versículo de todo el capítulo 7 es mi favorito. Miserable de mí. Como que hace una reflexión y dice, caray, estoy amolado, quiero hacer el bien y no puedo. Deseo hacer el bien y hay algo que me estorba, y es el pecado. ¿Cómo voy a quitar el pecado si yo quiero hacer el bien? Miserable de mí, dice así. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Se hace la pregunta. ¿Quién me liberará? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Se los voy a plantear de otra manera. Cuando llegas a tu casa y está toda tirada, vamos, las amas de casa, llegas a la cocina y están todos los platos y los trastes y la cocina sucia y tirada. ¡Ay! Y ahora tengo que limpiar todo porque no lo he querido limpiar, lo hubiera limpiado desde hace rato, caray, ¿cuándo voy a cambiar? Abres el cajón de la cómoda donde está la ropa y ves que está toda la ropa amontonada y dices, ¡ay! ¿Por qué no soy más ordenado, más ordenada? ¿Verdad? Entonces aquí te está diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pero mira lo que dice el siguiente versículo, que es el más hermoso del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Dale un aplauso a Jesucristo. Dáselo con ganas. Aleluya. Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo, que me ha liberado del pecado, me ha liberado de la carne, me ha liberado de la inconstancia, me ha liberado de la flojera, me ha liberado de no ser continuo, de no ser ordenado. Es lo que está diciendo. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Te lo vuelve a recalcar. Porque debemos de entender algo. La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Levanten la mano los que tienen a Cristo dentro de ellos. Mas Cristo vive en mí. Pero miren lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, atención, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todas las mañanas te lavas los dientes. Salvo esas excepciones que te huele bien la boca y no hay necesidad de lavarte los dientes. Te lavas los dientes y sales corriendo y ya se me hizo tarde y vámonos. Pero antes de lavarte los dientes, te pones la armadura de Dios. Y en la armadura de Dios habla de la fe. Tú no puedes salir desnudo a la calle. Sería totalmente fuera de sitio. Como no puedes salir sin la fe apropiada cada mañana para poder deshacer las obras del diablo. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando no nos vestimos con la fe,
cuando nos tenemos conciencia, este día va a ser un día donde haya retos, pero todos los voy a ganar. Si no sales con esa mentalidad, entonces los frutos de la carne, entonces, como dice aquí, más con la carne a la ley del pecado. ¿Me están siguiendo? Entonces, nos está dando un precedente, la voluntad. Tú eres lo que tú eliges ser. El día de hoy, el día de ayer y el día de mañana. Quiero darles una definición. Nosotros experimentamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos, y escuchen bien esto, y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. Ay, hoy no me paro de la cama porque estoy bien cansado, yo no sé, hace mucho frío. Y nos dijeron por las noticias que no saliéramos. Y entonces yo soy muy obediente y voy a ver la comedia. Entonces ahí es donde tú tienes que ejercer tu voluntad en contra de lo que tu misma carne quiere hacer. ¿Me van siguiendo? De tal manera que la vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto. Dios busca, escuchen bien esto, la salvación de nuestra voluntad. Uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad. Uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. Es decir, en otras palabras, obediencia a la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es el potencial? Quédense con esto en mente. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es el potencial de tu voluntad? Pues casi nada. Ahí es donde determinas el gozo, la alegría, el triunfo, la victoria. La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Es decir, el producto de esta unión es la obediencia. El producto de la unión de la voluntad de Dios con tu voluntad se le llama obediencia. Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Por eso antes peleábamos tanto con lo que leímos en Romanos. Pero ya no debe ser así. Ahora la guerra es no. Soy una nueva criatura. Yo soy diferente. Yo tengo una naturaleza distinta. Yo tengo que esforzarme para hacer lo que Dios quiere que yo sea. ¿Estoy siendo claro? Y esa es la lucha de toda nuestra vida. El cambio no se produce solamente cuando recibes a Cristo. El cambio es una continua lucha para poder mejorar y poder ser transformado de una manera. Así es de que el enemigo de tu voluntad es el que hace que tú regreses a una postura donde todo lo sigues viendo. No, pues esto el cristianismo no me ha cambiado, sigo siendo el mismo. Las cosas no son como dicen los predicadores, las cosas, la verdad, me ha ido mal. O sea, los predicadores hablan muchas cosas padres, pero yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Ah, porque hay una cosa. Fíjate, el enemigo de tu voluntad es la pasividad. Repite conmigo, pasividad. Otra vez, pasividad. Y la pasividad es ese aletargamiento, es ese, como cuando te acurrucas. Ay, qué rico.
María, pásame un cafecito. Oye, pues si lo tienes ahí al lado, sí, pero tengo flojera. Me van siguiendo. Y todos queremos entrar en ese aletargamiento. Entonces la pasividad es muy peligrosa. La pasividad en la mente, no estoy hablando de activismo, estoy hablando cuando nosotros dejamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, o cuando nosotros dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer. ¿Me van siguiendo? ¿Cuáles son estos pasos de la pasividad? Bueno, pues son varios. Número 1, el creyente cesa de ser activo. Hoy estaba viendo, antes de venirme, estaba viendo en la televisión una historia, la historia de esta chica que sacó el premio Nobel, esta, ¿cómo se llama? La hindú, una de 17 años, ¿cómo se llama? ¿No? Fíjate, Malala. Y ella me impresionó mucho porque ella decía, es que hay cientos de niños y niñas que se dedican a estar en casa. Quemaron cientos de escuelas, los talibanes, porque no quieren que los niños y las niñas aprendan. Y ella, su lucha es precisamente para que tengan una educación. Y estando ahí delante de la ONU, dice al final de su discurso, nosotros tenemos la manera para vencer: un bolígrafo, un cuaderno y un libro. Hay un maestro, dice. Y pues todos le aplaudieron. Y en cierto sentido tiene razón, porque una de las cosas que tenemos que echar fuera de nuestro entorno es la pasividad. Cuando cesamos de leer la Biblia, cesamos de ser activos en lo que nos interesa, en la búsqueda de Dios, que es lo que nos interesa, nos volvemos pasivos. Y entonces venimos a dominguear, leemos, ponemos atención a lo que dice el pastor. Y yo he oído muchas veces que las personas dicen, pues es que siempre es lo mismo. Nos habla de lo mismo, nos dice lo mismo, nos regaña de la misma manera. Pero es que el punto no es ese. El punto es que el ánimo de la predicación tiene que inyectar un deseo en tu vida de poder cautivarte en la lectura, en la predicación, en el contenido de las historias de Cristo, de las historias del Antiguo Testamento, para poder aplicarlas en tu propia vida. Porque ahí es donde está el tesoro. El tesoro está en encontrar las perlas de la palabra de Dios. El poder decir, ¡wow! Esto es fantástico. Pero si no nos movemos, entonces no podemos recibir lo que es la parte del Señor. Y entonces Satanás nos quiere hundir en una pasividad. Una pasividad. No, yo no soy para leer. Yo no soy para estudiar. Yo no soy para predicar. Yo no soy para moverme. Y entonces caemos en este punto. Punto número 2. El creyente deja de dirigir su propia vida, su mente. Y entonces todo lo que llega es lo que recibe. Hay una nueva comedia, vamos a verla. Hay una nueva película, vamos a verla. Hay una nueva onda aquí en el pueblo, vamos a ver de qué se trata. Cuando realmente nuestra mente es una mente diferente. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Por qué es diferente? Porque tenemos a Cristo en el corazón.
y porque tenemos la mente, tenemos que caminar conforme a Cristo nos permite. Ahora, si nosotros no movemos nuestra vida de la pasividad, caemos en una depresión, caemos en una tristeza. Mi papá, que ya falleció y que según la doctrina no ha muerto, él en la última etapa de su vida, vemos que no estaba sentado en su silla de ruedas, quieto. Y llegaba y decía, papá, ponte a hacer algo. No, pues como, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿por qué no escribes un libro? Tú que tantas cosas hiciste en la vida. No, pues no sé cómo. Y llegó otro hermano y a mi padre en un tiempo le gustó armar cosas de aviones y cositas de esas, de madera, y le regaló un montón, un barco creo que de armar, se lo puso, le puso una mesa. Órale papá, ahí está para que tú empieces a hacer algo. Ah, muchas gracias. Pero se sentaba y se quedaba quieto. Y yo le decía, ¿qué es lo que te gusta? Y me dice, pues yo ya hice todo, hijo. Yo ya realmente no sé ni por qué estoy aquí. Imagínate qué punto puedes llegar. Porque la vida es moverte en una dirección. ¿Me estás siguiendo? Tuve la oportunidad de estar acá en San Luis Potosí y el estado de Hidalgo, visitando a un pastor que tenía 1 año de estar en depresión, acostado. La gente llegaba y, levántese, aquí estamos orando por usted. Ahora era una congregación grande, hermano, una congregación que tenía, no sé, cerca de 1000 personas. Y el otro, ¿qué quieres? Morirme. ¿Qué pasó? Nada. Yo ya creo que ya llévame, Señor. Y todo se da por la pasividad. ¿Me estás siguiendo? Por la falta de no tener una visión clara en tu vida. Por el hecho de no poder moverte. O sea, estás en tu trabajo, en tu casa, y no importa la edad que tengas. A veces cuando se tiene más edad se batalla más con estas cosas. Porque voy de mi trabajo a mi casa, en mi casa me siento, veo el televisor, me acuesto, nos vemos mañana, en la mañana te vuelves a levantar, voy al trabajo, entrego el dinero, no me alcanza, pero a ver, ¿para qué te alcanza con esto? Si no hay gozo, es porque nosotros estamos cayendo, escúcheme bien, en esa pasividad que el adversario quiere que estemos. Ahora, ¿cuáles son, otro punto, los síntomas de la pasividad? Número 1, la inercia. Una incapacidad para competir. La competencia es algo que a los hombres nos anima, nos hace ese sentimiento, yo voy a ganar. Ustedes lo ven en el fútbol, de repente el hombre se transforma y es una persona muy afable, pero dentro del campo de fútbol empieza a hablar, no, que tú, que yo, se transforma porque esa competencia es importante, y esa competencia en el trabajo, en lo que emprendes, en lo que tú eres, es importante porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero para poder demostrar que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, tienes que ganar y tienes que creer que vas a ganar. Si tú eres vendedor, tienes que creer que vas a vender más que los demás.
Si tú eres campesino, tienes que creer que tú vas a cultivar más que los demás. Si tú eres una persona que está en la secretaría o estás como secretaria, tú vas a llegar más lejos que todos los demás. Acabo de saludar en la mañana a una persona que es el gerente de uno de los bancos de Santander, Banco Santander. Y él era un vendedor. Y de repente le dan el puesto dentro del banco de poder llenar solicitudes. Y el día de hoy es gerente del banco. Y el día de mañana ya no lo voy a ver ahí, porque le van a dar un puesto mayor. Eso es competencia y eso es saber quién eres en Cristo Jesús. Vamos, no es nada más decir cuántos creen que Cristo es, cuando decimos este versículo, somos más que vencedores. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, yo soy vencedor. Y te vas a tu casa y dices, préndeme la tele y sírveme mi café. Pues o sea, ¿para qué nos preparamos? ¿Me están siguiendo? Esta vida es maravillosa y es muy corta, familia. Es muy cortititita. Y necesitamos esforzarnos y hacer cosas maravillosas porque tú eres más que vencedor. Porque tu vida es mayor que la vida de la gente que está allá afuera. Aunque en apariencias tú veas que tienen más, que pueden más y que hacen más, pero muchos de ellos es con trampas. Tú eres por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, pero tienes que moverte. Tengo que moverme. ¿Me estás siguiendo?